Vamos a hacer otro ejercicio del 13, sí que teníamos que determinar dominio e imagen, ordenar el origen, raíces, paridad, intervalos de monotonía, intervalos de positividad y negatividad y asíntotas. En este caso sí tenemos una función logarítmica. Nosotros por los que habíamos visto anteriormente sabemos que el logaritmo sí o sí el argumento tiene que ser positivo, ¿sí? Entonces para ver el dominio nosotros lo que tendríamos que analizar sería que el argumento este sea positivo, o sea que 2x menos 4 sea mayor que 0, ¿sí? Entonces lo que hacemos es despejamos este menos 4 acá, ¿sí? Resolvemos esta inecuación. Nos queda que 2x va a ser mayor que 4, ¿sí? Y que x va a ser mayor que 2, ¿sí? O sea que el dominio de esta función van a ser todos los números reales que sean mayores a 2, ¿sí? En el caso de la imagen, esta función, ¿sí?, va a tener imagen en el conjunto de todos los números reales, ¿sí? Esto también por ejercicios que ya hemos visto anteriormente. Vamos a ver la ordenada al origen, ¿sí? La ordenada al origen, acuérdense que era cuando x valía 0, ¿sí? Teníamos que averiguar cuánto valía y. En este caso, si nosotros reemplazamos por 0, si me queda 2 por 0, 0, menos 4, ¿sí? O sea que directamente no va a estar en el dominio, porque esto no va a tener solución. O sea que la ordenada al origen no existe, ¿sí? Vamos a ver si tiene raíz. Si tiene raíz, nosotros teníamos que a esto igualarlo a 0, ¿sí? Teníamos que 0 es igual a el logaritmo en base 3 de 2x menos 4, ¿sí? Lo que podemos hacer ahora es aplicar la definición del logaritmo. O sea, me va a quedar que 3 elevado a la 0 es igual a 2x menos 4, ¿sí? Vamos a anotarlo acá. 3 elevado a la 0 es igual a 2x menos 4. O sea, 3 elevado a la 0 es 1. Este menos 4 lo pasamos a este lado. Nos va a quedar como más 4, ¿sí? Igual a 2x. 1 más 4 es 5 y este 2 lo paso dividiendo. O sea que la raíz, en este caso, va a ser 5 medios o 2,5, que es lo mismo, ¿sí? Acá vamos a ponerle unas rayitas así. Tenemos que ver ahora si la función es par o no. ¿Sí? Entonces, para verificar que era par, nosotros lo que teníamos que hacer era f de x igual a f de menos x. ¿Sí? Entonces, en este caso nos va a quedar que el logaritmo en base 3 de 2x menos 4 tiene que ser igual al logaritmo en base 3 de menos 2x menos 4, ¿sí? Lo que podemos hacer ahora es a este logaritmo lo pasamos a este lado restando, ¿sí? Entonces me queda que logaritmo en base 3 de 2x menos 4 menos el logaritmo en base 3 de menos 2x menos 4, todo esto va a ser igual a 0. Como tenemos el logaritmo que tiene la misma base y hay una resta, podemos aplicar la propiedad que dice que la resta de los logaritmos es lo mismo que la división, ¿sí?, de los argumentos. Entonces me va a quedar que el logaritmo en base 3, ¿sí?, de 2x menos 4 sobre menos 2x menos 4, ¿sí? Todo esto va a ser igual a 0. ¿Y qué puedo hacer ahora? Puedo aplicar la definición del logaritmo, ¿sí? Me va a quedar que 3 elevado a la 0 es igual a el argumento que yo tenía, 2x menos 4 sobre menos 2x menos 4, ¿sí? Vamos a ponerle 4 bien. Vamos a seguirlo por acá, ¿sí? 3 elevado a la 0 es 1. Y esto que está acá dividiendo lo paso multiplicando. O sea, me va a quedar 1 por menos 2x menos 4. Y todo eso va a ser igual a 2x menos 4. ¿Sí? 1 por todo eso me va a quedar lo mismo. Así que yo si quiero esto lo puedo borrar. ¿Sí? El paréntesis también. Entonces me queda que menos 4 y menos 4 se simplifican. El 2 con el 2 se simplifican. ¿Sí? Entonces me queda que menos x es igual a x. Entonces, en este caso, solamente se cumpliría cuando x vale 0, ¿sí? Por lo tanto, decimos que la función no es par. Vamos a ver ahora si la función es impar.
Para que sea impar, yo tengo que verificar que f de menos x sea igual a menos f de x, ¿sí? Entonces, yo voy a tener que el logaritmo en base 3 de menos 2x menos 4 va a ser igual a menos el logaritmo en base 3 de 2x menos 4, ¿sí? Como hicimos hoy, esto que está restando lo podemos pasar sumando al otro lado. Entonces me queda que el logaritmo en base 3 de menos 2x menos 4 más el logaritmo en base 3 de 2x menos 4, todo eso va a ser igual a 0, ¿sí? Como yo tengo las mismas bases de los logaritmos y tengo una suma, puedo aplicar que esto va a ser el producto, ¿sí? Entonces me va a quedar que el logaritmo de 3 de menos 2 a la x menos 4, ¿sí? Por 2 a la x menos 4. Todo eso va a ser igual a 0. Cuando ustedes resuelvan toda la propiedad distributiva, ¿sí? Va a quedar que el logaritmo en base 3 y acá le va a quedar que es menos 4x cuadrado, más 16. Todo eso va a ser igual a 0. Entonces, yo ahora puedo aplicar la definición del logaritmo, ¿sí? Me va a quedar que 3 a la 0 es igual a menos 4x al cuadrado más 16, ¿sí? Esto va a quedar que 1 es igual a menos 4x cuadrado más 16, ¿sí? Y bueno, me va a terminar quedando una cuadrática. Cuando ustedes resuelvan la cuadrática, va a dar dos soluciones, ¿sí? Pero va a servir solamente para esas dos soluciones. O sea, en el único caso en que esto se cumple, va a ser en esos valores de x. Entonces, la función, decimos que tampoco es impar, ¿sí? En este caso, la función no es impar, ¿sí? Esta función no va a ser ni par ni impar. Lo que nos queda ver ahora es el intervalo de decrecimiento, positividad y negatividad, ¿sí? Vamos a hacer un gráfico aproximado, ¿sí? De esa función. Nosotros acá dijimos que teníamos una raíz, vamos a poner que este punto sea 2,5, ¿sí? Y acá vamos a tener el punto 2, ¿sí? En este punto 2, nosotros vamos a tener una asíntota vertical. ¿Por qué? Porque en este punto, ¿sí? Si nosotros reemplazamos por 2 acá en x, 2 por 2 me da 4 menos 4, 0. Cuando me da 0, digamos, el argumento, justo ahí en ese punto, en la función logarítmica, yo voy a tener una asíntota vertical, ¿sí? Entonces, la función va a venir de este lado, va a venir así, sí, pasa por ahí y sigue subiendo, ¿sí? En realidad va a subir más así. Entonces, si vemos el intervalo de crecimiento, ¿sí? El intervalo de crecimiento va a ser igual que el dominio, ¿sí? Porque la función siempre va a crecer. Va a ser todos los reales mayores a 2, ¿sí? Intervalo de decrecimiento, ¿sí? No tiene, ponemos un guión, ponemos no existe, ponemos no tiene. Y después tenemos que ver intervalo de positividad. En este caso, fíjense que la función va a ser positiva desde este punto, ¿sí? Desde 2,5 hasta infinito, ¿sí? Entonces va a ser desde 2,5 hasta más infinito. Y intervalo de negatividad, ¿sí? Viene desde este punto, ¿sí? Desde 2,5 hasta el 2. En realidad al revés, porque siempre miramos desde izquierda a derecha, del 2 al 2,5, ¿sí? Esto va a ser intervalo de negatividad. Y habíamos dicho que había una asíntota, en este caso vertical, ¿sí? Cuando x era igual a 2.